Muy buenas tardes para todos los compañeros alumnos de la maestría en cuencas hidrográficas. Yo quiero iniciar en esta ocasión nuestro tema de trabajo haciendo pues un recuento que hemos de haber hecho en la primera clase de los componentes de nuestro objeto de estudio. En primer término, la sección 1 nos habla de la erosión de suelos, básicamente de la degradación de los suelos. Esta degradación en el contexto del aula virtual tiene una lectura que se llama Sistemas de labranza para la conservación de los suelos. Luego se ve el estudio de las propiedades físicas de los suelos y figuran unos estudios comparativos sobre suelos del Quindío, un estudio general de suelos de Santander, un estudio semidetallado de los suelos del Valle del Cauca y algo que llamamos vocación de uso de las tierras en Colombia, un documento que contiene en términos generales cuál es la vocación de uso de nuestras tierras, y tiene un contenido de conflictos de uso de tierra. Pues estos conflictos de uso se asocian generalmente a que los suelos tienen una capacidad de uso, por ejemplo, agropecuario, y lo estamos utilizando para hacer parcelaciones de viviendas, o son suelos de vocación forestal y se está haciendo agricultura bajo ciertas circunstancias que no necesariamente ni son productivas ni son eficientes y sí pueden deteriorar los suelos. Posteriormente también se evalúan los tipos de erosión eólica, la erosión causada a partir de incendios forestales, que ahorita pues pasando la época de verano pues tenemos unas estadísticas altas de hectáreas afectadas por incendios forestales. También el hecho de usar maquinaria pesada como tractores que no son diseñados para las condiciones de nuestros suelos generan algo que denominamos la compactación de los suelos. También tenemos el tema de salinización, que generalmente se da en ambientes extremadamente secos, pero que también tienen que ver en algunas ocasiones con el uso de aguas de riego, que no se han hecho los suficientes análisis para determinar su alcalinidad o basicidad, y también por el uso indiscriminado de agroquímicos y algunos fertilizantes. Otra erosión que se da también por técnicas de labranza que no son ni las más adecuadas dependiendo de la clasificación de nuestros suelos, ni el uso de esa maquinaria apropiada. Por ejemplo, el uso en nuestros suelos de un aparato denominado el rotavator, que lo que hace es moler la estructura del suelo y dejarlo en forma de polvos. Otras causas de esta erosión están asociadas a la minería, a movimientos en masa y a sedimentos que se originan pues por lares, crecientes, inundaciones, etc. La unidad 2 nos contempla la capacidad de uso de las tierras, y su propósito es evaluar las características y propiedades permanentes de la tierra y conocer el grado de sus limitaciones. Entonces, pues es importante para la planeación, sobre todo regional, y para la planeación en el ordenamiento de las cuencas, definir los usos de las tierras. Tenemos el concepto de clasificación por capacidad de uso de las tierras, y también en el material hay unas lecturas de la Carta Mundial de Suelos que ustedes ya trabajaron en la pasada semana, y capacidad de uso de la tierra y evaluación de tierras de la FAO, que es un documento pues guía que obviamente hay que acondicionarlo y llevarlo a las características y circunstancias de nuestra geografía. También tenemos un documento que es bien importante, que lo escribió el doctor Dimas Malagón, y es el recurso suelo en Colombia. Es una síntesis por regiones de las características y propiedades que tienen los suelos del país.
La unidad 3 hace referencia a la evaluación de tierras, una metodología de la FAO, y su propósito es revisar el esquema de la guía de tierras propuesta por la FAO, particularmente en cuanto a las propiedades físicas y socioeconómicas de cada uno de los países que conforman esta organización. También tenemos herramientas de evaluación de tierras de la FAO y las categorías de clasificación y degradación de suelos. Esto implica que, pues básicamente, la gran mayoría de trabajo que se hace es acerca de esa capacidad de uso y la clasificación de tierras. Entonces es bien interesante en el contexto de los levantamientos de suelos conocer qué es un suelo. Básicamente el desconocimiento que tenemos sobre la taxonomía de suelos y los pocos profesionales formados en este aspecto dan que otras profesiones hayan ocupado estos espacios y han llegado sin demeritar, por ejemplo, el tema de agrónomos que se especializan en suelos y en recursos suelo. Hay una maestría en la Universidad Nacional excelente sobre el tema, es un compendio muy rápido de lo que es todo el concepto de la agrología, pero que les da herramientas para poder hacer planificación de uso de las tierras. Pero el aspecto más importante es llegar al tema de cómo se hacen los levantamientos de suelos ya dentro de un equipo multidisciplinario, porque pues ya cuando uno está a cargo o en la coordinación de un equipo de trabajo de ordenamiento de cuencas, pues tiene que tener unos conocimientos básicos, pero también tiene que tener un equipo de profesionales, cada uno en su especialización, que le va a dar las herramientas en primera instancia, los diagnósticos de la situación a partir de una cartografía base, los reconocimientos en campo y el trabajo final, que son los mapas de capacidad de uso, o los mapas de erosión, o los mapas de amenazas y riesgos y vulnerabilidad que también los estamos generando actualmente. Entonces, yo lo que quiero significar es el papel que hace ya una persona que tiene la suficiente experticia, que ha trasegado varios años en el conocimiento de muchos aspectos de la cuenca y sobre todo en el tema de los productos finales que debe arrojar el ordenamiento de la cuenca. Y máxime cuando el suelo es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo social, económico y ambiental de la cuenca. Recordemos que sin suelo pues obviamente no hay vida, sin suelo no hay productividad, sin suelo lo que es hay hambre y deterioro de nuestros ecosistemas. En otros países y con otras tecnologías, por ejemplo Israel produce y pone a producir su desierto, pero con una tecnología bastante intensiva en uso en capital y en tecnologías, y nosotros pues en realidad con esa amplia variedad de suelos y esa amplia variedad de climas, condiciones, culturas, pisos térmicos, pues somos un país privilegiado que a la fecha no hemos sabido sacar provecho de esta ventaja comparativa que tenemos y volverla una ventaja competitiva en el sector agropecuario y en el sector de conservación, en el sector de producción, por ejemplo, de maderas o productos secundarios del bosque, que podrían ser en un momento la fuente de ingreso de los campesinos y darnos unas mejores condiciones económicas, sociales y ambientales. Dando continuación a la introducción que tuvimos en la clase pasada, yo quiero trabajar un poco lo que es las características de los suelos, la clasificación de los suelos, para que tengamos un basamento así sea muy rápido. El tema de la taxonomía de suelos es un tema complejo que necesita mucho estudio, mucha dedicación y sobre todo mucha experticia en campo. Pero creo que desde esta herramienta audiovisual podemos dar algunas pautas que les permiten a ustedes comprender cómo se clasifican los suelos, la importancia de esos suelos. Esas características le dan algunas condiciones de fragilidad a los suelos, de limitaciones físicas, de limitaciones químicas, pero es la mejor herramienta que poseemos para llegar a hacer una planificación del uso de los suelos dependiendo su vocación y su capacidad de uso. Entonces me va a permitir continuar con algo que veníamos trabajando.
Esto lo tengo en una presentación de PowerPoint que le hago llegar para que ustedes visualicen lo que yo estoy tratando de explicarles. Espero que se pueda revisar en paralelo la presentación en PowerPoint con esta conferencia que la estoy tomando precisamente el PowerPoint, para que si surgen dudas y preguntas, pues esa es mi labor, ¿no es cierto? Tratar de absolverlas, tratar de orientarlos lo mejor que puede. Y en las clases posteriores ya entramos en materia de todos los temas que nos indica la unidad. Creo que el esfuerzo que hacen ustedes de hacer un trabajo videoconferencia a distancia es muy plausible, y la experticia y la experiencia que ustedes desarrollan en cada una de sus regiones es muy importante. Tenemos que también un poco presentar o mirar los temas de las evaluaciones, que eso pues para mí no es lo fundamental. Para mí es transmitirles la importancia de los suelos, la necesidad de hacer una buena clasificación, la necesidad de contar con expertos que nos apoyen en la taxonomía de suelos, en la clasificación. Entonces simplemente lo que yo quiero es darles a ustedes algunas herramientas que obviamente están en la documentación, por ejemplo, el Soil Taxonomy, de las aproximaciones que se han hecho sobre la taxonomía de suelos y que están disponibles en el Instituto Geográfico Agustín Coasia, en el Departamento de Agrología. Una serie de estudios que ha hecho muy juiciosos el Instituto Agustín Coasia a lo largo del tiempo, aunque pues por recursos económicos vamos a mirar que es bastante limitado el cubrimiento del territorio colombiano. Pero esa aproximación de manera general nos permitirá en un futuro próximo en el ordenamiento de cuencas tener este elemento importantísimo, el elemento suelo, como un pilar del desarrollo social, económico y ambiental de cada una de las regiones. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a comenzar. Disculpen, todavía ando un poco rezagado de la gripa que me dio la semana pasada. Entonces, en primera instancia, vamos a mirar qué es la clasificación de suelos. Clasificar es una forma de ordenar una disciplina, creando al mismo tiempo un lenguaje común para intercambiar conocimientos. La clasificación es indispensable para crear mapas temáticos como los mapas de suelos. El problema con los suelos es que forman un continuo, con cambios graduales de unos a otros, lo que dificulta su clasificación, a diferencia de plantas y animales fácilmente identificables. Acordémonos que la taxonomía de suelos simplemente es una aplicación a la clasificación que hizo Linneo en su momento para clasificar plantas y animales. Nuestros científicos modernamente adoptaron el sistema de clasificación, lo adecuaron a ciertas condiciones que han encontrado y han hecho una aproximación a ese tipo o a ese modelo de clasificación. Este hecho ha impedido que a la fecha haya sido adoptado universalmente un sistema de clasificación. Eso es casi que lógico, ¿no es cierto? Los diferentes factores formadores del suelo, dependiendo del hemisferio, dependiendo de la época, dependiendo de la latitud, han originado diferentes tipos y clases de suelos, lo cual ha hecho pues que los países hayan tenido que desarrollar sus propios modelos de clasificación. Entonces, ¿por qué clasificar? Clasificamos simplemente para organizar el conocimiento, destacar y entender las relaciones entre individuos y clases de la población clasificada, en este caso los suelos, recordar propiedades de los objetos clasificados, aprender nuevas relaciones y nuevos principios en la población clasificada. Establecer grupos o subdivisiones, clases de los objetos estudiados, de un modo útil para fines prácticos aplicados con el propósito de, primero, predecir su comportamiento. Si nosotros conocemos y clasificamos un suelo, sabremos cómo se está comportando o se puede comportar ante una serie de actividades que se desarrollen en él. Identificar sus mejores usos, que es en últimas la capacidad de uso de las tierras, estimar su producción y por último proporcionar objetivos a unidades de investigación, así como entender y extrapolar resultados de investigación y observaciones. Esto pues lo trabajó Bull como uno de los fundamentos de la clasificación de suelos. Entonces, el Soil Taxonomy es un sistema de clasificación que usa aproximaciones sucesivas para determinar la capacidad de un suelo para encajar
en categorías predefinidas. Se ha convertido en la clasificación estándar en muchos países y ha servido de base para la confección de sistemas de clasificación similares. Su principal diferencia con otros sistemas de clasificación es la definición de taxones. Las características de diferenciación son propiedades de los suelos mismos que incluyen temperatura y humedad. Entonces, nosotros nos basamos en un triángulo, donde en el ápice del triángulo, el ápice tiene 12 órdenes, después vienen 64 subórdenes, hay algo más de 300 grandes grupos, luego hay subgrupos, familias y series. En la presentación de PowerPoint podemos encontrar esta clasificación, que es muy importante porque nos permite hacer o desarrollar esa taxonomía de tal forma que nos permita clasificar e identificar cada tipo de suelos. Entonces, los principios básicos del sistema de clasificación de la Soil Taxonomy es el siguiente. La base genética. El conocimiento de la génesis de los suelos proporciona el marco de referencia para definir los criterios diferenciales. Acumulación de diferencias. Las características diferenciales deben acumularse al ir pasando a categorías más bajas del sistema. Inclusión total. Todos los suelos deben tener la posibilidad de ser clasificados en cada categoría, según los criterios diferenciales definidos para ellas por el sistema. Y por último, un techo de separación intercategórica. Una característica diferencial que se haya utilizado en una determinada categoría con un suelo no puede volver a utilizarse como tal en categorías más bajas del sistema con el mismo suelo. Los suelos tienen algo que denominamos las propiedades diagnósticas. Entonces son propiedades que solas o en combinación con otras son exclusivas de un taxón. En términos prácticos, puede decirse que son aquellas propiedades que se utilizan para definir las taxas del sistema de clasificación. Agrupan suelos semejantes y separan entre grupos de otros diferentes. Fueron agrupadas en horizontes diagnósticos que pueden ser epipedones y endopedones y características diagnósticas, regímenes de humedad, regímenes de temperatura y otras características, las cuales se describen a continuación. Entonces, los horizontes diagnósticos dependen de que sean superficiales o subsuperficiales. Los horizontes diagnósticos pueden ser horizontes superficiales de diagnóstico, epipedones. O sea, los epipedones son los horizontes superficiales de diagnóstico. Este es un horizonte que se forma en o cerca de la superficie del suelo y en el cual la mayor parte de la estructura de la roca ha sido destruida o alterada o meteorizada y ha comenzado a ser parte de un suelo. Estos suelos están oscurecidos por materia orgánica o muestran evidencias de eluviaciones o ambos. O sea, pueden recibir material de otra zona, ¿no es cierto? Eso es lo que denominamos eluviación. Horizontes superficiales de diagnóstico o endopedones se forman debajo de la superficie del suelo, aunque en algunas áreas se forman directamente bajo una capa de hojarasca, dependiendo de las condiciones. También pueden estar expuestos en superficie. Algunos de estos horizontes se consideran horizontes B. En la clave taxonómica de suelos de la USDA se mencionan 8 epipedones, 2 de los cuales son producto de la intervención del hombre. Y son: el antrópico, consiste en material del suelo mineral que muestra algunas evidencias de alteración por actividad humana. Pueden presentar alto contenido de fósforo y valores de materia orgánica mayor a 0.6%. El florístico consiste en material orgánico de suelo, se define como una capa, uno o más horizontes que están saturados por menos de 30 días acumulativos al año y no es drenado artificialmente. Presenta altos contenidos de carbono orgánico.
Dependiendo de que sean superficiales o superficiales, ya hemos dicho, pueden ser en superficie, epipeones y en subsuperficiales, endopeones. Los epipeones los podemos dividir en ístico. Es un epipeón de suelo orgánico que se caracteriza por saturación por 30 días acumulados o más y reducción, o es drenado artificialmente. Su espesor es mayor a 20 centímetros y presenta altos contenidos de carbono orgánico. El término ístico se deriva de la histología, ¿no? El estudio de las células, o sea que es material que está en cierto grado de descomposición. Algunos suelos de turbera, algunos suelos de depositación de material vegetal, especialmente en humedales, son de origen, tienen este origen y los denominamos cistosoles. Los epipeones melánicos consisten en un horizonte negro, grueso, con alta concentración de carbono orgánico, mayor al 6%, asociados generalmente con complejos de aluminio humus relacionados con suelos desarrollados sobre cenizas volcánicas, y le da al suelo propiedades sándicas. El epipeón mólico tiene un horizonte superficial de color oscuro con materia orgánica mayor al 0.6% en todo su espesor y un porcentaje de saturación de bases mayor del 50%. Presenta bajos contenidos de fosfatos. Estamos básicamente viendo todo el tema de los epipeones, ¿cierto? Entonces tenemos otro epipeón que es el úmbrico, que es igual al mólico, pero en un porcentaje de saturación de bases mayor del 50%. El plagén es otro epipeón que consiste en un horizonte formado por acción del hombre. Tiene un espesor mayor de 50 centímetros, se eleva sobre la superficie del suelo formando un intercolamiento continuo y prolongado. Es común que contenga pedazos de ladrillo, arenas negras, etcétera, o marcas de pala en toda su profundidad. Es un suelo totalmente antrópico. Y el ócrico no cumple las definiciones de cualquiera de los epipeones anteriores, bien sea porque es muy claro, muy delgado, contiene poco carbono orgánico, o es masivo o duro cuando está seco. Tenemos también una diferenciación. Hay horizontes orgánicos y hay horizontes minerales. Los horizontes orgánicos son originados a partir de la materia orgánica saturada en agua por largos periodos de tiempo, lo cual hace que exista una precipitación de bases y de ácidos húmicos, ¿no es cierto? Y si no está saturado por agua durante largos periodos, se genera un horizonte O y un horizonte A. Entonces puede ser también un horizonte H o un horizonte ístico. Entonces, ¿qué, compañero? ¿No le generó? No tiene papel. Ay, caramba, me lo tiré. Bueno, continuamos aquí, una pequeña interrupción técnica, pero bueno. Habíamos descrito los epipeones, ahora vamos a describir los endopeones. Acordémonos que son los que están al interior de la calicata o el perfil del suelo. Entonces tenemos epipeones ágricos, sus características son un horizonte compacto formado inmediatamente debajo de la capa arada, con cantidades significativas de limo, arcilla y materia orgánica. Son de origen iluvial y están directamente debajo del horizonte A. El endopeón álbico es un horizonte eluvial de 1 centímetro o más de espesor que contiene más del 85% de material álbico, los cuales se caracterizan por un color claro, ya que generalmente se han eliminado las arcillas y los óxidos de hierro libres que contenía. El argílico es un horizonte iluvial enriquecido con arcillas, con un porcentaje mayor del horizonte A que material de suelo subyacente. El endopeón cálcico es un
horizonte diluvial enriquecido con carbonatos de calcio o carbonatos de magnesio en forma significativa, generalmente mayor del 15%. Un endopeón cámbrico es el resultado de alteraciones físicas, transformaciones químicas o remoción o combinación de dos o más de estos procesos. Tiene propiedades que no llenan las características para otros tipos de horizontes. Su profundidad es mayor a 15 centímetros. Un endopeón duripán, estos los encontramos aquí cerca de la sabana de Bogotá. Son unas acumulaciones de arcilla que se endurecen y constituyen una limitación, por ejemplo, para el laboreo de los suelos. Y está cementado por sílice. Las raíces solo penetran a lo largo de la fractura vertical. Tiene un espaciamiento horizontal de 10 centímetros. Es bien importante la caracterización de estos. También tenemos los epipeones espódicos. Son capas iluviales con 85% o más de material espódico. Materiales amorfos compuestos por materia orgánica, hierro y aluminio. Son los denominados espodosoles. El fragipán es un endopeón que tiene 15 centímetros o más de espesor, con evidencias de pedogénesis. Es compacto, permeable, de densidad aparente alta, es frágil cuando es húmedo y duro cuando está seco. Endopeón glósico se desarrolla como resultado de la degradación de un epipeón argílico, kárstico o nátrico, donde las arcillas y óxidos de hierro han sido removidos. Tienen un espesor mayor de 5 centímetros. Consisten en una parte diluvial álbica que refleja en forma de lenguas sobre partes iluviales. O sea, hay unos manchones, unas lengüetas en el horizonte que nos dan la característica de un endopeón glósico. Los endopeones gípsicos también constituidos por un horizonte iluvial enriquecido con yesos de manera significativa, más del 5% generalmente, y más de 15 centímetros de espesor. Un endopeón cárdico son arcillas de baja actividad, o sea, de relación 1:1, tiene una baja capacidad de intercambio catiónico, es similar a un horizonte óxico, pero con más arcillas en el horizonte superficial. Un endopeón nátrico cumple con las propiedades de un horizonte argílico, además de estructuras columnares o prismáticas. Tiene generalmente altos contenidos de sal. Tenemos otros endopeones, son el óxico, un espesor mayor de 30 centímetros, bajo contenido de minerales meteorizables, arcillas tipo caolíndicas y minerales accesorios muy insolubles como el cuarzo. Tiene una baja capacidad de intercambio catiónico. El endopeón petrocálcico tiene un horizonte iluvial, es un horizonte de calcio cementado con una profundidad de 10 centímetros o más. Un endopeón petrogípsico tiene un horizonte iluvial de mayor o igual a 10 centímetros, un horizonte gípsico cementado. Endopeón plástico, capa cementada de poco espesor, negro, marrón, rojizo oscuro, ya que está cementada con hierro o manganeso y materia orgánica. Impide el paso de las raíces, o sea, son horizontes endopeones muy cementados, muy duros. Y el sálico es enriquecido con sales minerales más solubles que el yeso. Mayor a 15 centímetros de espesor, conductividad eléctrica mayor a 30 en extracto de pasta saturada. Los endopeones sómbricos de color oscuro, buen drenaje, contiene humo siluvial con baja capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de bases. Puede confundirse con un horizonte A enterrado. Y un endopeón sulfúrico tiene mayor a 15 centímetros de espesor, un pH menor de 3.5, contiene sulfatos solubles en agua, lo cual le da su fuerte pH. Estos son algunos de los horizontes
endopeones, como lo dijimos anteriormente. Esto también nos lleva a que los suelos presentan unas características diagnósticas. Por ejemplo, en algunos casos se presentan caras de deslizamiento o superficies de fricción que se conocen como slick and slides o superficies pulidas, y en general tienen dimensiones que exceden los 5 centímetros. Se producen cuando una masa de suelo se desliza sobre otra. Algo parecido al tema del fallamiento, ¿no es cierto? Es un desplazamiento de una capa sobre otra capa. Resultan de la expansión de minerales arcillosos cuando adquieren humedad. Son comunes en arcillas expandibles que sufren cambios marcados con su contenido de humedad. Acuérdense que las arcillas expandibles son compuestos de silicatos que son de relación 2:1. Entonces eso le permite embeber y retener agua y expandirse en épocas de alta humedad y contraerse en épocas secas. Por ejemplo, los suelos de los llanos generalmente encuentra que tiene uno, aparte de altos contenidos de arcilla, altos contenidos de aluminio, que les dan unas características reconocibles. También otra característica es la continuidad litológica, y que son los cambios significativos en la distribución del tamaño de partículas o en la mineralogía, que representa diferencias en la litología de un suelo. Y cambios en texturas abruptas incrementa considerablemente el contenido de arcilla en una distancia vertical muy corta. Puede ocurrir entre un epipeón ócrico o un horizonte álbico y un horizonte argílico. Esto nos lleva a que también podamos diferenciar los epipeones y los endopeones cuando existe un contacto lítico. El contacto lítico es un límite entre el suelo y un material subyacente coherente. Por ejemplo, algún tipo de roca, dependiendo de la posición geomorfológica del suelo, el origen de la roca madre, ya sea sedimentaria, ígnea o metamórfica, nos da un contacto lítico. Y los contactos paralíticos es un contacto entre el suelo y el material relativamente inalterado. O sea, la roca madre, cuando diferenciamos exactamente hasta dónde llega el suelo y dónde comienza la roca madre. También encontramos una característica que denominamos la plintita, que es un horizonte producto de ferralitización, que es algo parecido a la laterización, que es una mezcla de arcillas con cuarzo y otros diluyentes, ricas en hierro y pobres en humos. Las encuentra uno generalmente como unas concreciones, unas semiesferas de hierro en unos horizontes que nos permiten también diferenciar y clasificar ese endopeón. También tenemos algo que se llaman lámelas, que son horizontes diluviales menores de 7.5 centímetros. Tienen más arcilla silicata que el horizonte diluvial suprayacente. Esto pues nos permite diferenciar estos tipos de suelos muy asentadamente. Otra característica que encontramos es los regímenes de humedad del suelo, de los cuales pues generalmente cuando hace un estudio o lee un estudio de suelos pues no lo entiende muy bien. Entonces tenemos los regímenes, el arídico, que tiene menos de 90 días consecutivos de lluvias. El ústico tiene más de 90 días consecutivos y más de 180 días acumulativos de lluvia. Entonces decimos que es un régimen ústico. Un régimen údico es aquel que tiene más de 270 días acumulativos de humedad. O sea, son suelos con bastantes contenidos de humedad. Y en épocas secas tiene menor de 90 días acumulativos. Mejor, en épocas secas no, sino en zonas secas. El hiperúdico es un suelo que es extremadamente húmedo. En todos los meses la precipitación es mayor que la evapotranspiración. Y el acuícola son saturados de agua sin oxígeno durante al menos parte del periodo de actividad biológica. O sea, son suelos bastante inundables, con unos regímenes que se denominan acuícolas. O sea, gran parte del tiempo permanecen anegados. También tenemos los regímenes de temperatura. O sea, tenemos
endopeones, epipedones, regímenes de humedad y también tenemos regímenes de humedad del suelo. Eso nos permite darnos una idea y aproximarnos a la clasificación y taxonomía de los suelos. Entonces, tenemos el pergílico, que son temperaturas menores a 0 grados, el críico, que está entre 0,8 con temperaturas de verano menores a 15 grados centígrados, el frígido e isofrígido, que va con temperaturas de 0 a menos 8 grados, el mésico e isomésico, que da mayor de 8 pero menor de 15 grados, el térmico e isotérmico, que está mayor de 15 grados pero menor de 22 grados, y el hipertérmico e isohipertérmico, que son temperaturas del suelo mayores de 22 grados. El término ISO se refiere a los suelos en los cuales la diferencia en la temperatura del suelo promedio para los 3 meses más calientes y los 3 meses más fríos es inferior a 6 grados en los primeros 50 centímetros del suelo. Este criterio identifica la mayoría de los suelos de latitudes tropicales. O sea, tenemos que tener en cuenta esas diferencias de temperatura en el suelo. Esto también nos marca este régimen. Posteriormente, ya dentro de nuestro triángulo de órdenes, decíamos que tiene los órdenes son 12 órdenes. En la mayoría de los casos se determinan por la presencia o ausencia de horizontes diagnósticos o según las características consideradas más condicionantes, como por ejemplo un régimen de humedad arídico, una nomenclatura con el prefijo de orden más el sufijo sol. Ejemplo, aridisol. Este elemento formativo nos da el orden, los aridisoles para el orden. Los subórdenes, como decíamos, son 64 y tienen criterios como el régimen de humedad, la influencia del clima, la vegetación o el material parental, texturas extremas. La nomenclatura puede ser un elemento formativo del suborden, como por ejemplo el argit o argit, suelos que tienen estas características. Anexo al material que va a subir la presentación en PowerPoint, voy a enviarles unas tablas donde definimos los sufijos que empleamos para las órdenes, los prefijos para los subórdenes, también por aquí los tengo a la mano, los prefijos para grandes grupos, y por último cómo se forman los nombres. A mí me parece que pues este es un espacio para socializar y conocer esos nombres tan extraños que les damos a los suelos comúnmente y que podemos comenzar a entender e interpretar con base a esta nomenclatura y a esta clasificación que estamos haciendo. Entonces, para resumir, los órdenes de los suelos son los siguientes. En primera instancia tenemos los cistosoles, que son suelos orgánicos con más de 30% de materia orgánica hasta 40 centímetros de profundidad. Ya en la diapositiva vamos a mirar esas características. Acuérdese en que son básicamente suelos formados a partir de tejidos, ¿no es cierto?, de materia orgánica con bajos niveles de descomposición. Tenemos a renglón seguido los espodosoles, que son suelos minerales con horizonte A1, amorfo y materia orgánica. En su horizonte C puede contener calcio, magnesio, sodio, potasio, óxidos de hierro, óxido de aluminio, lo que define como un horizonte espódico. En los espodosoles, los óxidos de hierro y aluminio se concentran en el horizonte B junto con las sustancias orgánicas. Y el horizonte C, el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio se desenvuelven en el agua de lluvia y son arrastrados hacia el horizonte C. O sea, ese es el horizonte donde está ya prácticamente la roca madre. Posteriormente vienen los andisoles, que para nosotros son bastante importantes porque es una clasificación novedosa, especialmente para América Latina, porque estos suelos tienen su origen
en cenizas volcánicas que se han originado en la cordillera central, donde están la gran mayoría de volcanes de nuestro país, los cuales en sus épocas pasadas y recientes, incluso acordémonos que hace 35 años, cuando el tema de Armero, hubo una gran emisión de cenizas volcánicas que se distribuyó por gran parte del país, incluso llegó a lugares como Centroamérica. Entonces estos andisoles tienen como característica que son suelos derivados de cenizas volcánicas y tienen un epípedo melánico. Acordémonos siempre, su horizonte diagnóstico es un epípedo melánico. Ya conocemos las características. Nuestros suelos, principalmente los suelos de la Orinoquía o de la llanura, son oxisoles, que son suelos con un horizonte óxico de entre 2 metros de profundidad y sin horizontes argílicos. Entonces tenemos un horizonte óxico que nos define los oxisoles. Generalmente son suelos rojizos, profundos, no bastante profundos. Y los vertisoles presentan caras de deslizamiento, o lo que denominamos los slick and slice. Son suelos con arcillas expandibles que se agrietan cuando están secos, tienen más del 30% de arcilla en todo su horizonte. Entonces son los vertisoles. El otro componente son los aridisoles, que son suelos de zonas áridas. Acuérdense que tenemos ecosistemas secos como en La Guajira, el bosque seco tropical. Entonces nos da unas características especiales de estos suelos de zonas áridas, donde en el horizonte A presentan calcio, magnesio, sodio, potasio y carbonatos de calcio. El calcio, el magnesio y el sodio quedan retenidos en el horizonte A, puesto que las lluvias no son intensas y en consecuencia no migran hacia los horizontes inferiores. Y el horizonte C tiene ascensos por capilaridad de carbonatos del calcio cuando hay sequía. Entonces esto nos lleva a que los aridisoles son suelos bajo régimen arídico, pero con horizontes pedogenéticos adicionales al superficial. No presentan horizontes mólicos. Los fultisoles, como su nombre lo indica, son casi que los últimos en formarse. Son suelos minerales con un horizonte argílico y baja saturación de bases. Esta saturación es menor al 35% y presentan un horizonte argílico. El horizonte BT es un horizonte argílico. Los molisoles son suelos con un epipedón mólico y saturación de bases en todos los horizontes mayores a 35%. Entonces presentan un epipedón mólico. Bien interesante. Posteriormente tenemos los alfisoles, que son suelos minerales con horizontes de diluviación de arcillas y saturación relativamente alta en profundidad, con humedad suficiente para que puedan desarrollar cultivos. Presentan un horizonte BT, un horizonte de cambio, de transformación. Los insectisoles son suelos minerales de baja evolución, pero con horizontes genéticos y humedad asequible a cultivos. Presentan un epipedón mólico, úmbrico o plagen o un horizonte cámbico. Entonces, un horizonte cámbico BW. En la gráfica de la presentación están muy claramente definidos y clasificados estos tipos de suelos. Los entisoles son suelos recientes, suelos minerales con horizontes pedogenéticos débiles o sin ellos de muy baja evolución. Los entisoles son los suelos más jóvenes que encontramos en nuestra taxonomía. Y por último tenemos los gelisoles, son suelos que presentan permafrost, o sea, el permafrost está definido como una condición térmica en la cual un material, incluyendo material del suelo, se mantiene por debajo de 0 grados por 2 o más años
sucesivamente. Generalmente pues los gelisoles los encontramos en zonas de superpáramo y en algunas zonas donde los regímenes de temperatura son muy drásticos. Las temperaturas generalmente son bajo cero. Entonces se nota al excavar, hacer una calicata, el horizonte A o AB, que es el horizonte de cambio, en unas condiciones de congelación. Por último, para concluir este tema, que yo sé que es un poco pesado, tenemos los elementos formativos de los subórdenes, que como les digo, para mayor precisión los están en la presentación. Es un poco extenso el tema. Simplemente vemos cómo se forman los elementos del suborden, la etimología, una forma mnemotécnica y el significado. Voy a nombrar algunos para que simplemente los contemplemos como un elemento de la formación de los nombres taxonómicos de los suelos. El elemento formativo alb, que viene de albus, blanco, mnemotécnicamente quiere decir albino, indica presencia de un horizonte álbico. Acordémonos que los horizontes álbicos son aquellos horizontes claros que son indicadores de las características de un suelo. El acu, obviamente viene de agua, indica las características asociadas con la humedad que tiene ese suelo. Ocre, que viene de la palabra ocre, indica presencia de un epipeón ócrico. El sap viene de saprofítico y es una etapa de mayor descomposición. Son suelos saprofíticos o son suelos que tienen materia orgánica en alto grado de descomposición. Los grandes grupos también tienen sus elementos formadores. El elemento acr, de acros al final, y es significado una meteorización extrema. Alb, de albus blanco, también hace referencia a un horizonte álbico. Cam, de cambiar, cambio, un horizonte cámbico. Dentro del gran grupo, el crío, frío, régimen de temperatura muy frío o frío. El crom, viene de croma color y quiere decir que tiene un croma intenso. En esto también vale la pena recordar la tabla Munsen, que es la que nos identifica bajo unos parámetros de intensidad y de hue de los colores para clasificar los suelos mediante este tipo de identificador visual. Los grandes grupos también tienen un elemento formativo, van desde el difícil y baja saturación de bases, eutro, que viene de eutrófico, alta saturación de bases, fer, presencia de hierros, flut, fluvial, distribución de carbono orgánico irregular, frágil, horizonte frágil. Los gips es contenido de gipsita, que acordémonos que es un mineral que está en los suelos, que está presente en los suelos, y gipsy, que viene también de yeso, ¿no? Presencia de yesos. Y hall son halógenos y indica presencia de sal. También tenemos otros elementos como hidráulico, presencia de agua, natrit, horizonte nátrico, ocri, horizonte ócrico. Entonces esto se constituye en unas claves que el reconocedor de suelos, así tenga mucha experiencia, tiene que consultar la taxonomía de suelos para identificar con mayor precisión y mayor detalle para no equivocarse. El tema es un poco complejo, lo reconozco, pero la idea básica que yo tengo de este módulo es que ustedes tengan algunas herramientas, algunos elementos que van a estar disponibles en nuestras ayudas para que tengan un elemento de consulta muy ágil y muy rápido en cuanto a la taxonomía de grueso de los suelos. También existe algo que se denominan los típicos dentro de los subgrupos. Entonces, cuando hablamos de un suelo típico, es que cumple las características de un subgrupo. Por ejemplo, el típico pladalf, ¿cierto?
También hay subgrupos que se llaman integrados a otro taxón, que es el Bertis Upladat, y el extragrado, que tiene un limitante que es el Litic Upladat, o sea, está limitado por una superficie de roca, lo está limitando. A continuación, y para terminar, presento un ejemplo de cómo se hace la nomenclatura de esos suelos para que ustedes, pues en el curso de mañana, pasado mañana, generen los interrogantes o las preguntas que sean del caso para dar una mayor claridad y precisión a este elemento que constituye pues un fundamento de la lectura de un estudio de suelos, y que en la conferencia de mañana también quiero tratar cómo son, o cómo no, cuáles son los pasos fundamentales para hacer un levantamiento de suelos, porque la gran mayoría de profesionales no conocen cuáles serían los pasos metodológicos muy rápido. O sea, no pretendo tampoco llegar a sacar expertos, ni mucho menos, pero sí que conozcamos ya como un nivel de maestría que nos permita dirigir un equipo de trabajo y saber cuáles son los pasos fundamentales, y que el reconocedor o el levantador de suelos pues obviamente no venga a cañarnos como generalmente suele ocurrir, que pues por el desconocimiento que podamos tener pues nos van a entregar unos productos que muchas veces pues no cumplen las expectativas ni los requerimientos que tenemos para hacer un adecuado estudio de suelos. Entonces les agradezco su atención. Esta misma tarde cuelgo la presentación para que hagamos un paralelo entre esta presentación de video pues que nos exige la maestría, y la presentación que es mucho más gráfica, mucho más diciente, y nos va a mostrar con claridad los diferentes peones, endopeones y sobre todo los órdenes de suelo, para que en un reconocimiento rápido que hagamos de pronto por curiosidad en nuestras zonas de trabajo, hagamos una pequeña calicata de 30 por 30 en un campo abierto y podamos identificar rápidamente a qué tipo de suelos, al menos al grupo de suelo a que pertenece. Les agradezco su atención, espero a las 8 de la noche estar con ustedes resolviendo las inquietudes, las preguntas. Voy a contactarme previamente, aunque tuvimos problemas hace 8 días, pero en mi registro todos mis alumnos, inclusive Juan Carlos y otra alumna que me manifestaron que no tenían video, aparecían en mi registro como participando en la conferencia. No sé técnicamente qué pudo ocurrir, pero esperamos que día a día y con el paso de nuestra experiencia a través de este método de enseñanza pues mejoremos las condiciones. Quedo a su entera disposición. Tengo un compañero que me pidió una información, le envié un correo, nunca me llegó respuesta de él y me quedé perdido, y aprovechando también un poco la Semana Santa para olvidarnos del mundanal ruido y hacer otras actividades. Les agradezco su atención, entonces estoy a sus órdenes y pendiente de cualquier otra situación. Muy agradecido por su atención.